¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición central de Congreso Noticias. Yo soy Jorge Álvarez y en los siguientes minutos les presentaré un resumen informativo del acontecer parlamentario. Antes, los invito a ver nuestros titulares. Congresista Daniel Mora pide continuar con reformas educativas. En un llamado al nuevo gobierno, destacó la importancia de contar con un mayor presupuesto en el sector. Defensoría del Pueblo espera pronta promulgación de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El proyecto fue aprobado por el Pleno del Congreso hace 3 semanas. Congresista Mauricio Mulder espera que grupos de oposición puedan presidir algunas comisiones en próximo Parlamento, respetando criterio preestablecido en la práctica congresal. Comisión de Cultura distinguió a Claudio Sarmiento Molina por su gran aporte en favor del fomento de la cultura y el desarrollo de la educación de nuestro país. Impulsan iniciativa que plantea cobrar un impuesto a aeronaves que sobrevuelan el espacio aéreo de las líneas de Nazca. Empezamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. El Congreso de la República oficializó la delegación de facultades legislativas a la Comisión Permanente para que, durante el receso parlamentario, sesione y apruebe las normas que sean necesarias. La vigencia es hasta el 20 de julio. Veamos la nota. Vamos a cerrar la votación. 93 congresistas han marcado su asistencia al voto. A través de una resolución legislativa del Parlamento Nacional publicada en el Diario Oficial del Peruano, se oficializó la delegación de facultades legislativas a la Comisión Permanente. La misma que entró en vigencia al día siguiente del término de la segunda legislatura ordinaria correspondiente al periodo anual de sesiones 2015-2016. La vigencia de la resolución es hasta el 20 de julio de 2016. En ese tiempo, la Comisión Permanente someterá a consideración los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa que se encuentren en la orden del día del Pleno del Congreso, así como los que incluya por acuerdo de la Junta de Portavoces según sus atribuciones. De igual manera, tratará las iniciativas enviadas con carácter de urgencia del Poder Ejecutivo, conforme a lo dispuesto por el artículo 105 de la Constitución Política del Perú. Hay que señalar que el presidente del Parlamento, Luis Iberico, anunció que habrían hasta 2 sesiones de la Comisión Permanente a fin de tratar temas que quedaron pendientes en la agenda del Pleno. Uno de ellos, el dictamen del proyecto de ley que prohíbe toda forma de publicidad de tabaco y que pasó a cuarto intermedio a fin de recoger los aportes de los legisladores en la última sesión del Pleno. El congresista Mauricio Mulder dijo esperar que la bancada de Fuerza Popular, que tiene mayoría en el próximo Parlamento, permita a otros grupos de oposición presidir diversas comisiones, respetando el criterio preestablecido en la práctica congresal. Creo en la palabra de la señora Keiko Fujimori cuando dice que ella quiere ser un nuevo fujimorismo que es consensual, democrático, conversador, y en función de ese criterio, obviamente, el proceso de negociación lleva a lo siguiente. Primero, que la Comisión de Fiscalización no puede ser presidida por una fuerza oficialista. O sea, para comenzar, el grupo de PPK, imposible. Pero al mismo tiempo los grupos que van a ser aliados del señor Kuczynski. No lo sabemos. Probablemente de las conversaciones que haya estos días haya grupos políticos que quieran ser ministros, quieran colaborar con el gobierno, con lo que se vuelven oficialistas y pierden la oportunidad, pienso yo, de presidir la Comisión de Fiscalización. En ese caso, bueno, si Fuerza Popular quiere presidir la Comisión de Fiscalización proclamándose como una fuerza de oposición, le correspondería como derecho. Pero si hay alguna otra fuerza, bueno, también podrá ser dispuesta esa posibilidad. Sería el primer caso en el que la Comisión de Presupuestos pueda estar en manos de la oposición, en cuyo caso las cosas pueden entrar en un nivel de colisión porque la Comisión de Presupuesto, si se elabora mediante un dictamen de oposición contrario al que traiga el Ministerio de Economía, puede generarse cierto problema de fricción entre Ejecutivo y Legislativo, pero sería perfectamente democrático. Así que en las demás comisiones sí no creo que haya digamos, esta facilidad, este criterio preestablecido como hay en la Comisión de Fiscalización que no la presida el oficialismo. Ahí todo va a depender del talante del fujimorismo. La Comisión de Cultura del Congreso de la República reconoció a Claudio Sarmiento Molina por su gran aporte a favor del fomento de la cultura y el desarrollo de la educación en nuestro país. Por sus 54 años dedicados a la promoción cultural y la educación, el Congreso de la República, a través de la Comisión de Cultura que preside el congresista Ramón Kowashikawa, otorgó un diploma de honor a Claudio Sarmiento Molina por su contribución al desarrollo del país. Impulsando el lanzamiento de proyectos culturales como el de la Casa de Basadre en Tacna
e importantes exposiciones culturales en las que se rinde homenaje a artistas nacionales. Con respecto a la Casa Basadre, don Claudio me dice que ya lo están amueblando, lo están habilitando y que posiblemente en 3 meses estén inaugurando la Casa de Basadre en Tacna como un museo más del Banco de la Nación. Sarmiento Molina agradeció al Congreso por este reconocimiento y saludó la presencia de los colaboradores de las distintas instituciones donde laboró y que siempre apoyaron su labor en favor de la cultura. Además, resaltó la formación recibida en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, el cual le enseñó a estar siempre dispuesto a colaborar con su alma mater. Yo trabajé hace 54 años en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, ahí trabajé 30 años. Luego trabajé 6 años en la Superintendencia de Banca y Seguros. Luego pasé a trabajar a Importaciones Iraoka, donde también hubo oportunidad, parte de la comercialización y todo, apoyar mucho a la cultura con el señor Carlos Iraoka y su familia. Luego pasé ya al Banco de la Nación y durante 30 años soy profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica. O sea, realmente yo me siento muy reconocido y muy halagado, porque es un reconocimiento que me están dando ustedes en el Congreso a través del doctor Ramón Cabachihuahua y del Congreso de la República por el desarrollo de una serie de eventos, actividades, recitales, promoción musical, cultural, presentación de libros, etcétera, en todas las diversas manifestaciones que hemos podido llevar adelante para seguir apoyando a la cultura de nuestro país. En los últimos 7 años viene trabajando como gerente de la Fundación Cultural del Banco de la Nación, con la cual desarrolla actividades no solo en Lima, sino a nivel descentralizado. Tenemos un centro cultural en Trujillo, que como bien lo mencionó don Ramón, es la casa donde nació Víctor Raúl Ayala Torre. Tenemos una galería museo en el Cusco, que se hace una serie de exposiciones que periódicamente cada mes vamos inaugurando, dando oportunidad a pintores, artistas, literatos, presentaciones de libros y todo ahí en la galería museo del Banco de la Nación en Cusco. Y pronto vamos a tener el Centro Cultural en Tacna, en la casa que fue donde nació el gran historiador peruano don Jorge Basadre Groman, que a propósito fue también guadalupano. Yo vivo muy orgulloso de Guadalupe, por eso siempre tengo mi G guadalupana y aquí mis hermanos guadalupanos siempre conmigo. Entre las iniciativas más destacadas que viene promoviendo Sarmiento se encuentra el proyecto para convertir la casa del historiador Jorge Basadre en un importante centro cultural para la región de Tacna. La importancia de contar con un mayor presupuesto en el sector de educación, así como continuar con las reformas realizadas en favor de la calidad, fueron algunos planteamientos señalados por el legislador Daniel Mora Ceballos de cara al nuevo gobierno. Perfeccionar la educación rural, así como facilitar la aplicación de la Ley de Reforma Magisterial, la Ley Universitaria y la Ley de Institutos, fueron algunos de los alcances dados por el expresidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora. También consideró que cualquier ministro del sector debe continuar lo avanzado. Pero en general creo que se ha avanzado bastante y lo importante sería continuar con las reformas, profundizando las reformas, mejorando las reformas, pero no retrocediendo. Lo que requiere el sector es continuidad. Sea el ministro que sea, debe darle continuidad y defender las reformas alcanzadas. Si yo voy a colocar un ministro que está en desacuerdo con las reformas que se han avanzado, sería totalmente nefasto para la educación. Si el señor Saavedra puede continuar, sería un aspecto con algunas correcciones que tendría que hacerse, porque, por ejemplo, él no cree en una cuestión de calidad para toda la educación. Nosotros creemos que debe crearse un sistema de calidad tal como el CINE hace, donde se vea la educación de calidad desde inicial, primaria, secundaria, institutos y universidades. Dijo además que en los próximos 5 años debería destinarse el 6% del PBI para el sector educación, al tiempo que aclaró que el Parlamento no puede intervenir en el aumento al personal docente, ya que ello le compete al Poder Ejecutivo. El presupuesto es un factor importante, ojalá que el próximo año se incremente un 0.5, que sería un aspecto importante, no porque el país crezca, porque acá nos hemos acostumbrado de que el incremento en educación ha sido porque el país ha crecido. Cuando es una política de Estado que está independiente del crecimiento, la importancia que le da un gobierno a la educación es independiente hasta que del crecimiento. Porque un país que quiere educarse hasta se puede endeudar por educar al país.
Y tras la pausa, Defensoría del Pueblo pide al Ejecutivo promulgar ley de búsqueda de personas desaparecidas aprobada por el Pleno del Congreso. Volvemos con los detalles. Y recuerde que puede acceder a nuestro portal web o seguirnos en nuestras cuentas en las redes sociales de Facebook, Twitter y nuestro canal en YouTube. Ya volvemos. Continuamos con más aquí en la edición central de Congreso Noticias. Recientemente el Ejecutivo promulgó diversas leyes aprobadas por el Pleno del Congreso. Una de ellas es la que extiende un plazo de 3 años de vigencia al programa de compensaciones para la competitividad prorrogado por la Ley 30049. Destacan 5 normas, entre las que se encuentra la que tiene por finalidad beneficiar a los pequeños productores agrarios de todo el país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles. Esto permitirá cubrir parcialmente los costos de inversión asociados con la adopción de nuevas tecnologías y uso eficiente de los recursos naturales. Igualmente, la ley número 30464, que autoriza al Seguro Integral de Salud a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, a favor de diversos pliegos del Gobierno nacional y los gobiernos regionales, y dicta otras disposiciones. Del mismo modo, el arte y la cultura han sido declarados de interés nacional, con la ley que declara de necesidad pública la construcción de la sede del Conservatorio Nacional de Música. Finalmente, fue promulgada por el jefe de Estado la ley que declara de interés nacional y necesidad pública la investigación, protección, puesta en valor y difusión de la zona arqueológica monumental de Chanquillo y de los sitios arqueológicos prehispánicos, así como la ley que declara de interés nacional y necesidad pública la puesta en valor del Santuario del Señor de Muruguay, ubicado en el distrito de Acobamba, provincia de Tarma, departamento de Junín. Y de otro lado, mientras se espera que la ley de búsqueda de personas desaparecidas aprobada por el Congreso de la República sea promulgada por el Ejecutivo en los próximos días, la adjunta para Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Gisela Viñolo, explicó cómo se podrán unificar los esfuerzos de todas las entidades que durante años trabajaron para encontrar a las víctimas de los años de la violencia terrorista. Esta norma no parte de cero, esta norma ya va a tener por dónde empezar. Hay diferentes entidades como el Consejo de Reparaciones, la Defensoría del Pueblo, el propio Ministerio Público, que ya tienen información sobre las personas desaparecidas. Esta norma lo que señala es que se va a crear un registro de personas desaparecidas y sitios de entierro. Eso es muy importante. Es muy importante. Además, los sitios de entierro. Exacto. En el tema, lo que busca es que el Ministerio de Justicia pueda consolidar, ordenar toda la información que existe de diferentes entidades, no solamente las públicas, incluso también las privadas. Por ejemplo, el equipo peruano forense, también el EPAF tiene información. Todas las entidades brindarían esto, permitiría consolidar, sistematizar, analizar y empezar a saber por dónde podemos hacer la búsqueda. Pero también ya tenemos cerca de 6.000 sitios de entierro. La Comisión de la Verdad y Reconciliación dejó más de 4.000, luego hubo un trabajo de otras entidades que pudieron llegar hasta 6.000 sitios de entierro. Es decir, ya tenemos de dónde empezar. Una vez que se cuente con este registro, la norma también señala que hay que hacer un plan de búsqueda en un plazo de 90 días hábiles, para que ese proceso sea un proceso ordenado. Hay un tema bien importante. En estos 14 últimos años, no se han podido recuperar algo de 3.000 cuerpos y solo se han identificado 1.500. Si hablamos de más de 15.000 desaparecidos, tomaría décadas para poder entregarle esta respuesta a las familias. Por eso es importante ordenar el proceso y además que este tenga un enfoque humanitario. Tras ser condecorados con la máxima distinción del Congreso de la República, los embajadores Alan Wagner, Eduardo Ferrero Costa y Manuel Rodríguez Cuadros se refirieron a la importancia que tuvo el fallo de la Corte de la Haya para el país. Agregaron que primó un sentido de unidad entre todos los peruanos. Ese respaldo legislativo, como recuerda con acierto don Luis González Posada, ex canciller y expresidente del Congreso que hoy nos acompaña, en su libro La Haya, Decisión Histórica, hizo posible que nuestro país se expresara unido y se constituyera una subcomisión de seguimiento multipartidaria para apoyar patrióticamente la causa del Perú. González Posada, quien dirigió el Parlamento en esa oportunidad y concertó con todas las bancadas una metodología de amparo legal y político a las acciones tomadas por el Ejecutivo, sostiene en esa misma obra que la Haya también nos ha dejado el legado de que los peruanos debemos actuar unitariamente y de buena fe en otros asuntos,
como en políticas públicas de educación, salud, seguridad, inclusión social e inversiones. Y quisiera destacar, como usted ya mencionó, la función que cumplió la subcomisión encargada del seguimiento del proceso ante la Corte de la Haya, que presidía en primer lugar el recordado congresista Juvenal Ordóñez, quien tuvo un papel realmente extraordinario presidiendo esta subcomisión, y luego la congresista aquí presente, Natalie Condori, quien le correspondió la etapa tal vez crucial del proceso, ¿no? Y fue a través de ella y de los integrantes de la subcomisión que nosotros pudimos trasladar al Congreso de la República, ¿no?, lo que íbamos trabajando, y con una característica, yo diría, muy especial, que fue la absoluta transparencia. Tomar la decisión e ir a la Corte no fue una decisión fácil, era una situación compleja. Y cuando yo decidí llevar el caso a la Corte, había evidentemente un margen de incertidumbre, y es respecto a ese margen de incertidumbre donde la fortaleza de las posiciones jurídicas y las calidades profesionales y personales de los agentes y de los abogados pueden actuar para lograr el resultado que hemos obtenido. Agradezco profundamente al Congreso de la República sus aportes a través de la Subcomisión de Seguimiento y Apoyo a la Acción en la Corte Internacional de Justicia, y estoy convencido que el Congreso y el Ejecutivo sabrán anudar políticas de Estado para que nuestra política exterior y nuestros procesos de desarrollo interno puedan consagrar y realizar la promesa de la vida peruana. Como bien se ha señalado, esperamos que pueda servir para poder tener otras políticas de Estado y para que el Perú, como lo hace este Congreso, como lo ha hecho congresos anteriores también, busque la unidad nacional frente a nuestros grandes temas que están por encima de la coyuntura. Y por eso es que el Congreso de la República cumplió su rol. Igualmente, varios congresos, varios miembros de los congresos que han habido, de los gobiernos, en la época del gobierno del presidente Alejandro Toledo, el presidente Alan García, el presidente Ollanta Humala, en los tres congresos, con su Comisión de Relaciones Exteriores, su grupo de seguimiento, han contribuido notablemente a este proceso. El congresista Daniel Mora aseguró que uno de los factores de la inseguridad ciudadana es la ausencia policial, además de una insuficiente formación de sus efectivos, por lo que recomendó al gobierno entrante tomar medidas inmediatas que no dependen de nueva legislación, sino del propio Poder Ejecutivo. Hay medidas que puede tomar el Ejecutivo muy rápidas y que rápidamente la población comienza a sentir. Que las Fuerzas Armadas estén en las calles no es una solución, en mi opinión, que pueda dar el Congreso, ni el Ejecutivo. Con el incremento de casi el 90% de las remuneraciones de los policías, prácticamente ya no hay justificación para que un policía trabaje el 24/24. Cuando un policía está en el 24/24, trabaja en la calle 24 horas y cuando viene acá a su servicio normal se duerme. Es lo más nefasto que se puede hacer con el 24/24. Creo que su eliminación es crucial. ¿Acaso la Fuerza Armada trabaja 24/24? No. Siempre trabajó la policía y la Fuerza Armada 3 turnos. A un señor presidente se le ocurrió crear una sola policía y eliminó la Guardia Republicana, que se encargaba de servicios públicos esenciales y los establecimientos penales. Eliminó la Policía de Investigación del Perú, que era muy eficiente y que tenía más de 16.000 investigadores. Eliminó la Policía de Calles, que era la Guardia Civil y otras cosas que tenía. Entonces, una medida voluntarista ocasionó tremendo daño a la policía. Es decir, eliminó la especialidad. Recién en los últimos años ha comenzado a volver la especialidad de investigación criminal. Y tenemos 4.000 policías de investigaciones, contra 16.000, 18.000 que había en 1989. Entonces se puede imaginar el daño que se hizo. Sin perder la unidad que se tiene en la policía, se debe hacer como hacen las Fuerzas Armadas, tener la especialidad desde el ingreso a la escuela y separar a los oficiales que elijan su especialidad desde el segundo año, 5 años debe ser la formación en las escuelas policiales de oficiales, por lo menos tener la especialidad
que dure en la parte de oficiales 5 años, con 3 años y medio a 4 años de especialidad neta en investigación criminal, y los policías que salen de calle, los suboficiales, deben tener mínimo 3 años. Con eso realmente comenzaremos a recuperar el profesionalismo, pero no es posible que tú saques miles de policías que no saben nada. En un año tú no puedes sacar especialistas, y eso está probado. Entonces no es cuestión también de masificar la policía en perjuicio de la calidad. Y tras la pausa, piden que avionetas que sobrevuelan las líneas de Nazca paguen un impuesto especial. Volvemos con lo último, aquí en la edición central de Congreso Noticias. Seguimos con más aquí en la edición central de Congreso Noticias. El congresista Eduardo Cabrera se comprometió a impulsar en su bancada la iniciativa que plantea cobrar un impuesto a aeronaves que sobrevuelan el espacio aéreo de las líneas y geoglifos de Nazca. Este tributo serviría para garantizar su conservación. En Ica, el parlamentario Eduardo Cabrera, miembro de la Comisión de Cultura del Congreso, expresó la necesidad de resguardar las líneas de Nazca y mantener el valor de nuestro patrimonio cultural de la humanidad. En realidad es muy buena idea esto de conseguir, y hay que hacer este proyecto de ley, se va a aprobar, estoy seguro, se convertirá en una ley y va a formar parte, lógicamente, de un derecho que va a tener en realidad Ica para poder mantener todos sus monumentos históricos. Es una cosa perfectamente razonable porque tú requieres de nutrirte de un presupuesto para poder realmente gestar una función cultural en todo el departamento. La presidenta de la Asociación María Reich, Líneas y Geoglifos de Nazca, Ana María Cogorno, presentó un proyecto de ley para aprobar un impuesto a las personas que sobrevuelen el espacio aéreo de las líneas y geoglifos ubicados en la provincia sureña del departamento iqueño. Y con eso podamos hacer una conservación óptima y una puesta en valor al lugar, y nunca más depender si el presupuesto que le asignan es bajísimo o si ningún partido político se ocupa realmente de lo que es cultura, ¿no? Cogorno también informó que desde hace más de 60 años las líneas no perciben impuesto de conservación y se busca que el Ministerio de Cultura y Turismo tenga en consideración esta propuesta. Para mí es inmensamente triste, ¿no? Son 18 años y muy a pesar 18 años que nada ha variado en cuanto a la conservación y a la puesta en valor de la zona arqueológica, a pesar de generar ella tantas divisas aún al Perú, porque el segundo puesto más importante del Perú después de Cusco es Nazca. Y tenemos muchos turistas, de los cuales, digamos, vienen todos a conocer las líneas de Nazca. Explicó que el gran movimiento de turistas nacionales y extranjeros puede generar un ingreso importante para mantener en óptimas condiciones el lugar y continuar con la investigación. Y desde este martes no se pierda el nuevo programa de Congreso Televisión, Contracara, conducido por Jorge Saldaña, quien entrevista a algunas de las figuras más destacadas de la historia parlamentaria. En el primer programa usted podrá disfrutar de una extensa conversación con el líder histórico del Partido Popular Cristiano, Luis Bedoya Reyes. Veamos un adelanto. Partido Popular Cristiano. Sujeta a las condiciones vulnerables de toda vida, la idea no morirá nunca, aun cuando el partido pase a la historia. Tucán. Vuela, pero según Sofocleto, lo único que tiene claro es el pico. Presidencia del Perú. Expectativa personal, aspiración no lograda, resignación permanente. Hasta aquí las informaciones en la edición central de Congreso Noticias. Recuerde que puede seguir nuestra programación en el canal 73 de Movistar y el 56 de Claro y Vez Cable, y en señal abierta entre 9 y 10 de la mañana por TV Perú. Hasta pronto.